Hola, hola. Hola. Buen día, alumnos. Vamos a hacer la recuperación de la parte, con ustedes sobre todo que no vieron la parte de hemostasia, pero seguimos la clase de la parte de inmunología. Entonces, a ver, nos quedamos la clase pasada en, hablamos sobre la hemostasia, qué era la hemostasia, cómo se iniciaba y más o menos dimos un vistazo a cuáles eran las etapas de la hemostasia primaria. Entonces, vamos a hacer un recordaris rápido. No se olviden que la hemostasia es un proceso fisiológico, cuyo objetivo es prevenir la pérdida de sangre, la pérdida de sangre. Pero al ser un fenómeno fisiológico, solo puede ser activado en situaciones especiales. Y dijimos, ¿cuál es el mecanismo que inicia la hemostasia? El mecanismo que inicia la hemostasia es la lesión vascular, o sea, del vaso sanguíneo o lesión endotelial, ¿no? Que es lo mismo, la lesión del endotelial. Entonces no se olviden, no puede iniciarse fisiológicamente el proceso de hemostasia si es que no hay una lesión vascular o una lesión endotelial. Además dijimos que en hemostasia participan tres componentes. Uno eran los vasos sanguíneos, primero. Segundo es las plaquetas. Y tercero eran los factores, o son los factores de la coagulación. No olvidemos también que estos dos primeros, vasos sanguíneos y plaquetas, participan en la hemostasia primaria y los factores de la coagulación en la hemostasia secundaria. El objetivo de la hemostasia primaria es producir un tapón plaquetario que es débil todavía al inicio, el tapón plaquetario, y en la hemostasia secundaria se forma el coágulo o la malla de fibrina definitiva. Entonces, en la hemostasia primaria, estamos en la tenemos en la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria tenemos dos componentes, dijimos los vasos sanguíneos. Esta etapa es la fase vascular, la fase vascular. ¿Y en qué consistía la fase vascular? Fundamentalmente en una vasoconstricción, no se olvide, una vasoconstricción con el fin de disminuir el lumen, la luz de la herida y la presión sea menor. Y esto ocurría de tres maneras. Había una vasoconstricción refleja. Segundo, había una vasoconstricción ocasionada por las moléculas liberadas a nivel local, como la endotelina, que es producida por el endotelio, o si no por el tromboxano A2, que es producida por las plaquetas. Y el tercer mecanismo era un mecanismo neurológico a través del sistema simpático que va a estimular las células musculares lisas, a través de la norepinefrina, norepinefrina, norepinefrina. Y luego teníamos el segundo componente que son las plaquetas de la hemostasia primaria y esta es la fase plaquetaria, ¿no? O sea, luego de la vasoconstricción viene la fase plaquetaria que está compuesto, que, que está compuesta por tres pasos, ¿no? La adhesión, la activación y la agregación.
No se olviden. En la adhesión es la unión de la plaqueta con el colágeno. La activación es el cambio de forma. Ay, Dios. La activación es cambio de forma de la plaqueta y liberación de los granos, de sus granos. Y la agregación es la unión entre plaqueta y plaqueta. No se olviden esa parte. Seguimos entonces. Entonces, antes de hablar de la fase plaquetaria, vamos a hablar un poco sobre las plaquetas, porque eso no les he explicado, aunque sí está en la grabación de la clase completa. Las plaquetas, cuando están en reposo, son así circulares. Ninguna, y tienen, como cualquier fragmento celular o producto de una célula, tiene su sistema contráctil, su citoesqueleto de miosina, actina, miofibrillas, microtúbulos. Aparte, tienen gránulos. En gránulos, algunos son amarillitos, en otros gránulos verdecitos, en menor cantidad, y también tiene un sistema de transporte, que son así, pueden ser invaginaciones de la membrana o pueden ser pedazos de membrana cerrados, ¿ya? Estos sistemas de transporte es el sistema tubular abierto, porque está en contacto con el exterior, o sistema tubular cerrado, porque no está en contacto con el exterior. El sistema tubular cerrado fundamentalmente es como un depósito de calcio. Es un depósito de calcio, que se va a liberar cuando se activa la plaqueta. Mientras que el sistema tubular abierto permite que estos gránulos liberen su contenido, permite que los gránulos liberen su contenido hacia el exterior, y además también permite que estos pedazos de membrana se expongan hacia el exterior y permite que la plaqueta forme los pseudópodos o filópodos, ¿ya? Porque cuando la plaqueta se activa, cuando la plaqueta se activa, va a formarse una forma así, porque va a empezar a emitir, es una plaqueta activada. En la plaqueta activada, estos pedazos de membrana del sistema tubular abierto se prolongan y forman los pseudópodos, las miofibrillas, el sistema contráctil se contrae y permite la formación de los pseudópodos. Y el sistema tubular cerrado libera el calcio que permite que se contraiga todo el aparato contráctil de la plaqueta, ¿no? Y no hemos hablado de los gránulos. Hay dos tipos de gránulos. Hay dos tipos de gránulos. Estos amarillos son los gránulos alfa, que tienen fundamentalmente factores de la coagulación y factores de crecimiento. Y tenemos esos gránulos verdes menos abundantes. Los gránulos verdes son menos abundantes y se llaman gránulos densos. Gránulos densos. ¿Y qué tienen? Tienen fundamentalmente iones como el calcio, o tienen ATP, ADP y algunas aminas como la serotonina. No se olviden, ¿ya? Serotonina. Entonces, eso es lo que tienen las plaquetas en resumen, ¿no? En la clase está mucho más explicado. Continuamos. Entonces, en la fase plaquetaria vamos a iniciar con la adhesión. Tenemos entonces como primera parte de la fase plaquetaria la adhesión. Entonces, esta plaqueta redondita que tenemos aquí, en la adhesión dijimos que tiene que estar unido al colágeno. Digamos que estas son las fibras de colágeno. Ponemos tres fibras. ¿Y cómo se une la plaqueta al colágeno? A través de receptores. Entonces, esta plaqueta va a tener tres receptores aquí. Acá, otra acá y otra acá. Los tres son diferentes. Y cada uno tiene un nombre particular y ustedes van a notar que también los ligandos son diferentes. En este caso vemos este primer receptor
que puede ser la glicoproteína 1A, 2A, y vemos que se une directamente al colágeno. Y este puede ser la glicoproteína 6, y se va a unir directamente también al colágeno. Entonces, el 1A, el 2A y el 6 se unen directamente al colágeno. Y si ustedes se dan cuenta, este tercer receptor, que es el más importante, que se llama glicoproteína 1B95, no se une directamente al colágeno, hay un espacio. Entonces, hay una molécula que tiene que participar ahí, que es como un puente entre el colágeno y el receptor de la plaqueta. Ese puente es el factor von Willebrand. El factor von Willebrand. ¿Y por qué es el más importante? Usualmente, cuando hay una lesión endotelial, la sangre está circulando a una velocidad alta. Entonces, el factor von Willebrand es liberado también de las células endoteliales de las plaquetas y se une al colágeno rápidamente. Y es más fuerte para unirse, para permitir la adhesión entre la plaqueta y el colágeno de manera indirecta, ¿no? Esa unión es más fuerte, por eso es que es el principal. Y luego ya una vez que disminuye el flujo por la vasoconstricción y todo, ya recién la glicoproteína 1A y 2A y 6 actúan en mayor medida. Pero al inicio el más importante es la glicoproteína 1B95. No se olviden. Entonces, en la adhesión tenemos tres receptores importantes. La glicoproteína 6, la glicoproteína 1A, 2A, que se van a unir directamente al colágeno, y tenemos la glicoproteína 1B95, que se une al colágeno, pero a través del factor von Willebrand. No se equivoquen, no se vayan a equivocar, no se vayan a equivocar, ¿ya? Y vamos a ver luego, ustedes tienen que darse cuenta que si yo tengo una alteración en esta, o en estos receptores, o me falta factor von Willebrand, puede haber una enfermedad, me puede producir sangrados, ¿no? Dentro de todas estas enfermedades, hay una en particular conocida, que es la deficiencia de esta glicoproteína, la deficiencia de la glicoproteína 1B95. Y esa enfermedad se llama síndrome de Bernard-Soulier. Síndrome de Bernard-Soulier. Es una enfermedad en la cual estas plaquetas no tienen o tienen pocos receptores glicoproteína 1B95, y por lo tanto hay un defecto en la adhesión plaquetaria. No se olviden, hay un defecto en la adhesión plaquetaria porque este receptor está disminuido. Esa enfermedad se llama síndrome de Bernard-Soulier, ¿no? Continuamos. Luego vimos la adhesión, tenemos la activación. La activación. ¿Y qué dijimos que era la activación? La activación es un cambio conformacional de la plaqueta, cambio conformacional, o sea, de la forma de la plaqueta. Además, que hay una liberación de grano. Liberación de grano. Entonces, en este cambio conformacional, la plaqueta queda redondita, se va a convertir en una plaqueta así estrellada porque está activada, ¿ya? ¿Y qué ocurre en esta activación? Se liberan los gránulos, se van a liberar muchas sustancias, entre ellas las que hemos hablado, puede liberarse el ATP, el ADP, la serotonina, todos ellos son potentes activadores plaquetarios, también el tromboxano A2. Entonces, todos estos son activadores plaquetarios. ¿Y qué hacen? Una vez que se liberan, activan la plaqueta, actúan sobre ella misma, activándola una y otra vez, haciendo una retroalimentación positiva, pero no solo a ella, sino a sus plaquetas vecinas también las activas. Y esta misma plaqueta también activa a la otra, formándose una gran retroalimentación positiva entre ellas, ¿no? Entonces, eso es la activación. Hay liberación de los gránulos, de estas sustancias, y eso permite que las plaquetas cambien su forma, liberen sus gránulos, libere calcio dentro de la plaqueta y puedan ejercer su función, ¿ya? Y dentro de estas sustancias,
todas estas tienen sus diferentes receptores, vamos a enfocarnos solo en uno, que es el ADP. El ADP tiene dos receptores importantes, que son el 2PY1 y el 2PY12. ¿No? Estos son los receptores del ADP. El 2PY1 y el 2PY12. ¿En qué más? ¿Qué alteración? Así como vimos que hay una enfermedad, también acá puede haber enfermedades. Digamos que esta plaqueta le faltan los receptores, puede ser una enfermedad, pero algo que es no común, pero todas las enfermedades son raras. Hay una conocida, que por ejemplo las plaquetas no liberan sus gránulos alfa. ¿Se recuerdan de los gránulos alfa? Los amarillitos, los gránulos amarillitos de las plaquetas que vimos en la anterior diapositiva. Esos gránulos alfa pueden estar ausentes. Y esa enfermedad se llama, entonces, se llama síndrome de la plaqueta gris. Síndrome de la plaqueta gris. ¿Y qué cosa hay? Hay una deficiencia de los gránulos alfa. No se olvide. Síndrome de la plaqueta gris es una deficiencia de los gránulos alfa. Continuamos entonces. Luego teníamos la tercera etapa, que es la agregación. Agregación plaquetaria. ¿Qué tenemos en la agregación? En la agregación plaquetaria, lo siguiente, dijimos que es la unión entre plaqueta y plaqueta. Esta parte es más simple porque solo hay un receptor, el más importante. Entonces tenemos aquí dos plaquetitas ya activadas, ya porque ya están activadas, dos plaquetitas activadas. ¿Y qué van a hacer estas dos plaquetas? Se van a unir a través de una molécula. ¿Cuál es esta molécula? Es el fibrinógeno. Fibrinógeno. ¿Y a través de qué receptores se van a unir? Van a ver acá un receptor que une esas moléculas de fibrinógeno. Y ese receptor se llama glicoproteína 2B3A. Glicoproteína 2B3A, que es la única, no la única, hay otras, pero es la más importante de la agregación plaquetaria. Igual como vimos en las anteriores, también si hay una alteración en cualquiera de estas partes, o sea, me falta el fibrinógeno, no tengo la glicoproteína 2B3A, también me puede producir una enfermedad. Y la alteración de esta glicoproteína 2B3A, una deficiencia, me produce una enfermedad que se llama trombastenia, trombastenia, trombastenia de Glasma. Trombastenia de Glasma. No se olvide, trombastenia de Glasma. Entonces, la trombastenia de Glasma es una enfermedad que altera la agregación plaquetaria. Y todas estas enfermedades que hemos visto, porque ahorita estamos viendo la función de la plaqueta, se llaman disfunciones plaquetarias. ¿Por qué? Porque las plaquetas pueden tener problemas en número, o sea, pueden estar disminuidas en número, pueden haber poquitas plaquetas, es lo más común, lo que se llama plaquetopenia, trombocitopenia, pero puede ser que ustedes tengan una persona, un paciente que sangra, hacen sus exámenes, todos son normales, las plaquetas están de cantidad normal, pero sin embargo, no funcionan bien. Puede ser que no estén funcionando bien, esa puede ser la causa, pese a que ustedes se encuentran todo normal. Y todos esas alteraciones, esas enfermedades que cursan con alteración de la función plaquetaria, se llaman disfunciones plaquetarias, ¿no? Y puede ser esas tres que hemos visto y muchas más que existen y que lo van a ver en la práctica, ¿no? Pero lo que tienen que entender es conocer bien estas primeras fases de la hemostasia primaria, que es la fase vascular, que ya hemos hablado, la vasoconstricción, los tres mecanismos de vasoconstricción, y esta fase plaquetaria, las tres etapas de la fase plaquetaria, conocer cómo funciona cada una de ellas, cómo se interactúa cada una de ellas, y cuáles son los receptores importantes y cuáles son los ligandos importantes, ¿no? Entonces ahora empezamos con la parte de la hemostasia secundaria. Entonces, la hemostasia secundaria, en la hemostasia secundaria, dijimos que iban a participar los factores de la coagulación. Ustedes han revisado la clase grabada o también sus diapositivas, las diapositivas que están en el Canvas, van a ver que los factores tienen diferentes números
En romanos, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aparte hay otros como, el quininógeno de alto peso molecular y la precalicreína. La mayoría se conocen por sus números en romano, salvo los cuatro primeros, porque el uno es el fibrinógeno, más lo conocemos como fibrinógeno. El 2, que es la protrombina, también más lo conocemos como protrombina, más que por su nombre en romano. El 3, que es el factor tisular, lo conocemos más como factor tisular. Y el 4, que es el calcio. Mientras que los demás ya se conocen por su número en romano, el 5, el 6, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 13. Este es el quininógeno o sininógeno de alto peso molecular y esta es la precalicreína. La precalicreína. ¿Ya? Entonces continuamos. ¿Qué más tenemos que saber de los factores de la coagulación? Todas son proteínas, no se olviden, son proteínas. Y la mayoría se producen en el hígado y en otros, a veces algunas en las plaquetas, otras en el endotelio, ¿ya? Pero tenemos que tener caracterizadas algunas de ellas. Por ejemplo, hay unos factores de la coagulación que se llaman factores vitamina K dependientes. ¿Cuáles son estos factores? Son cuatro. Cuatro factores de coagulación, procoagulantes. El 2, el 7, el 9 y el 10. Y también hay dos anticoagulantes, como la proteína C y la proteína S. ¿No? Los cuatro primeros, los de arriba, son, los cuatro primeros, los de acá, son procoagulantes, mientras esos dos, la C y la S, son anticoagulantes. ¿Y por qué son factores de vitamina K dependientes? ¿Qué hace la vitamina K? Estos factores que necesitan la vitamina K se suelen llamar simógenos. Simógenos porque es una proteína que todavía no es funcional. Entonces, ¿qué es lo que hace esta vitamina K? Imagínense que este es un factor de la coagulación. De la coagulación. Proteína, factor de la coagulación. Y tiene adherido, tiene solo un bracito acá. Y es un bracito carboxilo. ¿Ya? Entonces, usualmente así está el simógeno. Lo que hace la vitamina K es darle otro bracito de de carboxilo. Es darle otro bracito del grupo carboxilo a al factor. ¿Para qué? Para que este factor se pueda unir al calcio. Entonces, cuando tiene un solo bracito no se puede unir. Cuando tiene los dos bracitos, sí se puede unir. ¿No? Entonces, lo que hace la vitamina K es darle otro bracito, otra carboxilación, un brazo de carboxilo adicional a este factor para que se pueda unir con el calcio. Y este proceso es conocido como es una gamma carboxilación, una gamma carboxilación, carboxilación. Y esta gamma carboxilación se produce por una enzima que se llama la gamma glutamil carboxilasa. ¿Y dónde ocurre todo esto? En el hígado. En el hígado. Esta gamma glutamil carboxilasa lo que hace es usa como cofactor a la vitamina K y le da un residuo de carboxilo, o sea, un residuo carboxilo que hemos visto en la imagen, un residuo de carboxilo en el aminoácido. ¿En qué aminoácido? Lo dice el nombre. En el ácido glutámico o glutamina, ¿no? A nivel de ese aminoácido. Entonces, lo que hace esta enzima, la gamma glutamina carboxilasa, es, usando como factor la vitamina K, le da
un bracito más, un residuo carboxilo más a nivel de la glutamina. Y el factor que estaba manquito ya tiene dos brazos y puede abrazarse al calcio. Esos son los factores de vitamina K dependientes y son importantes por eso, y ese es el mecanismo que hace la vitamina K para que este factor pueda ser funcional. Continuamos entonces. Luego tenemos otros factores que son llamados factores de contacto. Factores de contacto. Entre ellos, ¿quiénes tenemos? El factor 12, también el factor 11, el quininógeno de alto peso molecular y la precalicreína. De estos cuatro, salvo el factor 11, lo voy a borrar por eso, salvo el factor 11, estos tres no suelen ocasionar, no se olviden, no ocasionan clínica hemorrágica, o sea, no ocasionan clínica de sangrado. ¿Qué significa clínica de sangrado? Es decir, estas personas, las personas que tienen un problema, una deficiencia de estos factores, no tienen mayores enfermedades. Porque cuando hay un déficit del factor, una disminución de uno de los factores de la coagulación, usualmente los pacientes presentan sangrados. Pero en el caso de estos tres factores, el 12, el quininógeno de peso molecular y la precalicreína, pese a que pueden ser deficientes, no van a ocasionar ningún tipo de sangrado. O sea, sangran lo normal. O sea, si se golpean, pueden hacer su moretón, se cortan, sangra, pero sangra lo que sangra una persona normal. No sangra en exceso, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque se ha determinado que su papel en la coagulación, en el modelo actual de coagulación, prácticamente su participación es mínima. Es mínima. Por eso es que no produce mayor clínica de sangrado o clínica hemorrágica. Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver la cascada de la coagulación, que es al final lo importante, ¿no? Para ustedes aprenderlo. Entonces, en la cascada de coagulación tenemos dos vías. La vía intrínseca. Quiero que presten mucha atención, chicos, ya, mucha atención. La vía intrínseca y la vía extrínseca. Y la vía extrínseca. Entonces, ambas vías es lo que se estudiaba antiguamente y nos explicaban todo el proceso de coagulación. ¿Por qué se llama vía intrínseca? Porque y cuando vamos a ver ahora que inicia con el factor 12, eran sustancias que estaban dentro de la sangre, pues, dentro del vaso sanguíneo, por eso se llamaba vía intrínseca. En cambio, la vía extrínseca inicia con la exposición del factor tisular, y el factor tisular es una proteína que está fuera del vaso sanguíneo, por eso se llamaba extrínseca. Pero el problema es que, a ver, vamos a hacerlo primero y luego le explico algo adicional, ¿ya? Entonces, la vía extrínseca, como dije, va a empezar con el factor tisular. ¿Qué es el factor tisular? Dijimos que es el factor número 3, pero el factor tisular es una proteína que, a diferencia de las demás proteínas que están circulando solas en la sangre, el factor tisular está unida a una célula. Entonces, hay una célula ahí que está expresando el factor tisular. No es un factor que está suelto, sino que está unido a una célula. Ustedes saben que debajo del endotelio está el tejido conectivo, pero también hay fibroblastos y otros tipos de células. Las células mesenquimales, esos fibroblastos, cuando se daña el endotelio, salen hacia el exterior y liberan el factor, o mejor dicho, exponen el factor tisular. ¿Y qué va a ocurrir? Pues no se olviden, el factor tisular está afuera, está pegado a una célula, no está suelto, está pegado a una célula. Este factor se va a unir al factor 7 y lo va a activar. Entonces, este complejo, factor 7 activado, factor tisular, va a actuar sobre una molécula que ahorita vamos a ver. Esa es toda la vía extrínseca. Entonces, la vía extrínseca, el único factor que participa es el 7 más el factor tisular. No hay más magia, no hay más, más problema. Es el único.
Pero en la vía extrínseca, ¿cómo empezamos? En la vía extrínseca inicia con el factor 12. El factor 12 se activa al contacto con el colágeno. Entra en contacto con el colágeno y se va a activar. Una vez que se activa el factor 12, va a activar al factor 11. El factor 11 va a activar al factor 10, no, en este caso al factor 9. Y luego el factor 9 se va a unir al factor 8 que está circulando por ahí, al factor 8. Y ese complejo, factor 9, factor 8, van a actuar también sobre una molécula que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces no se olviden, el 12 actúa sobre el 11 sobre el 9, y el 9 se une al, aquí he puesto 7, al 8. El 8, el factor 8 tiene una particularidad, el factor 8 siempre está unido al factor von Willebrand. El factor von Willebrand, que ya hemos visto en la adhesión plaquetaria, en este caso es una molécula que acompaña siempre en todo su tránsito al factor 8. ¿Y por qué la acompaña? Porque el factor 8 es muy débil, tiene poca vida media, tiene poca vida, es fácilmente degradable, y el factor 8 es como, el factor von Willebrand es como su guardaespaldas. Pero una vez que se une al factor 9, ya el factor 8, el factor 8, una vez que el factor 8 se une al factor 9, ya el factor von Willebrand se libera. Se libera y se retira. ¿Ya? Quiere decir que ya se unió al factor 8, entonces se libera y se va. Y solo queda el 8 como el 9. Entonces, tanto el 8 como el 9, como el factor 7, como el factor tisular, van a actuar sobre una proteína, sobre otro factor, que es el factor 10, uno de los más importantes. Este 10 activado se va a unir al factor 5. Y este factor 10 y factor 5 van a actuar finalmente sobre una molécula muy importante que es el factor 2. ¿Qué es el factor 2? La protrombina. Y la van a convertir en factor 2 activado, que es la trombina. Quiere decir que pasa de protrombina a trombina. Ay, disculpe. Se para yendo a trombina. A trombina. Entonces, el complejo factor 10, factor 5, actúa sobre la protrombina convirtiéndola en trombina. ¿Y qué hace la trombina? La trombina va a actuar sobre factor 1 y la va a convertir en una activada. ¿Cuál es el factor 1? El fibrinógeno. ¿Y en qué la va a convertir? En fibrina. Fibrina. ¿Para qué? Para que finalmente sobre esas plaquetitas que estaban acá, las plaquetitas que estaban ahí, se forme una malla de fibrina, ¿no? Entonces la fibrina forma una malla, pero esta malla no es suficientemente fuerte porque no está, tiene enlaces débiles. Entonces tiene que venir un factor que lo estabilice. ¿Quién es ese factor? Es el factor 13. Entonces, el factor 13 actúa sobre esa malla de fibrina y hace que se una más fuerte, se intercruce las fibras, se crucen las fibras y el coágulo sea más potente, o más fuerte, más poderoso y no se pueda romper fácilmente. Por eso el factor 13 se llama factor estabilizador de la fibrina, ¿no? Factor estabilizador de la fibrina. De la fibrina. De la fibrina. De la fibrina. Factor estabilizador de la factor estabilizador de la fibrina. Entonces, hasta ahí es algo sencillo, ¿no? Entonces, lo que yo les mencionaba antes, si ustedes ven acá, el factor 12 inicia la vía extrínseca y el factor 7 inicia la vía intrínseca, diría el factor 12, y el factor 7 cuantisular, la vía extrínseca. Sin embargo, cuando se hacían estos estudios, los investigadores decían, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama hemofilia A. En la hemofilia A, el factor 8 está ausente. No hay factor 8. O está deficiente. Entonces, estos niños
que no tienen factor 8, tienen poco factor 8, sangran bastante. Sus articulaciones se llenan de sangre, sus codos, sus rodillas, y tienen sangrados en el músculo, incluso sangre. Y los investigadores se preguntaban, ¿y por qué este paciente que tiene déficit de factor 8 sangra tanto? Si se supone que si yo tengo una alteración aquí, tengo todavía mi vía extrínseca que está indemne, sanita, debería compensarme esa falla. Pero no sucede así, entonces decía, algo más debe pasar. Y por el contrario, habían personas que no tenían factor 12 o poquito factor 12 o poquita precalicreína o poquita quininógeno, otro peso molecular que actúan aquí, y sin embargo esos pacientes no tenían mayor sangrado, vivían su vida normal. Es como que no tuvieran ningún problema. Decía, algo debe pasar. ¿Por qué sucede eso y no lo otro? Si supone que este inicia la vía intrínseca, también debería haber lo mismo. Y después de varios estudios ya a inicios del 2000, más o menos, los primeros años del año 2000, en los primeros años, se postuló un nuevo modelo de la coagulación. Ya no esta cascada clásica, sino el modelo llamado modelo celular de la coagulación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no todos los factores, sino lo importante son las células donde actúa. Y las células, las plaquetas, las células endoteliales, los fibroblastos, son actores importantes de la coagulación. Por eso es que se llamó modelo celular de la coagulación, ¿no? Antes se pensaba que era suficiente con esto, no. Y que las células eran meros acompañantes, no. Las células, como las plaquetas, el endotelio, los fibroblastos, son actores importantes de la coagulación, ¿no? Y se dieron cuenta que prácticamente hay un video que les he subido al Canvas, les he subido, mejor dicho, al Canvas, no, a la carpeta de grabaciones, les he puesto un video ahí, les he subido un video que es el modelo de coagulación celular. Pueden ver ese video, es muy bonito, muy didáctico, muy ilustrativo. Está en inglés, luego ya en la clase me lo pregunta si quieres, si no han entendido algo, o lo vemos nuevamente, pero les da la idea de cómo es que funciona la coagulación en la vida, en el cuerpo humano, en sentido estricto, ¿no? Porque todo, van a ver que en el video todo se inicia al mismo tiempo, simultáneamente ocurre todo, la vasoconstricción, la fase plaquetaria, la hemostasia secundaria, todo ocurre al mismo tiempo, no es que ocurre paso a paso, sino todo ocurre al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, mírenlo para que tengan una idea mejor y le va a esclarecer sus dudas, ¿ya? Y luego, si no entienden algo, me pueden preguntar. Y entonces, se dieron y postularon eso y van a ver en ese video que lo importante en realidad es el factor 7 y el factor tisular, es lo más importante. Y el 8 también es importante porque es un amplificador de ese proceso. Por eso es que su déficit produce tanto problema, ¿ya? Entonces, eso era, se dieron cuenta que era. Y el 12 el 12 y los otros factores prácticamente no participan. Prácticamente no participan. Por eso es que su déficit no produce mayor problema, ¿ya? Entonces, hasta aquí, espero que hayan entendido. Y ahora vamos a ver en este mismo cómo podemos evaluar esta vía. ¿Por qué esta vía es importante? ¿O por qué todavía enseñamos, o se enseña todavía, mejor dicho, este modelo de población clásico? ¿Por qué? Porque es un modelo que permite de manera más didáctica que los alumnos o que un estudiante o un médico pueda comprenderlo y además permite que la interpretación de las pruebas de coagulación sea mucho más sencilla, disculpe, sea mucho más sencilla con este modelo, ya sea mucho más sencilla con este modelo. Y hay varias pruebas que podemos usar. No voy a borrar esto, lo voy a dejar acá porque luego quiero continuar, vamos a ir a la otra página. Vamos a hacer aquí. Entonces tenemos varias pruebas. Ya se va a acabar, quedamos aquí y continuamos nuevamente con la reunión, ¿ya?